Hola jaboneros. En el jabón de hoy he mezclado varias técnicas, ingredientes y más, empezando por hacer la técnica Chiaglia, que me encanta, y como tengo tanto jabón triturado, pues es hora de usarlo. Además haré el método de transferencia de calor porque mi termómetro se malogró. Así que no solo me ahorro tiempo, sino que no necesito usar un termómetro. También usaré el ácido cítrico, que ya saben que me encanta usarlo en mis jabones. Y como toque final, intentaré hacer una especie de degradé en capas en el jabón. Y sin más preámbulos, ahora sí, empecemos. Solo no olviden sus implementos de seguridad. Sin herramientas de seguridad no se hace jabón. Empecemos pesando el aceite de oliva. Les iré dejando las cantidades que puse para mi molde en la parte de abajo, pero no olviden rescalarlo. Luego usaré otro de mis aceites favoritos, el aceite de ricino. Este es súper espeso, así que lo voy a ir agregando de a poquitos para no pasarme. Y ahora que ya tenemos las grasas líquidas pesadas, es hora de preparar nuestros colorantes, óxidos o lo que usen para darle color. Para esto yo usaré 4 bols y a cada uno le he puesto una letra, C, y un número, para recordar cuál debo usar en la capa 1, capa 2 y así sucesivamente. Usaré sangre de grado ya que mi jabón tiene 3 capas de marrón que va del más claro al más oscuro. Así que para la primera capa usaré 2 gramos de sangre de grado, para la segunda 3 y para la tercera capa usaré 4 gramos de sangre de grado. Para la cuarta capa usaré óxido de hierro. Ya mientras voy haciendo el jabón lo iré aclarando con dióxido de titanio para que vaya de un color celeste a uno más azul. Y ahora agregarle unas cucharaditas de aceites, de mis aceites líquidos y lo empiezo a mover hasta que no queden grumos y que de esta forma todo se haya integrado súper bien. Para la fragancia usaré este de Blueberry Vanilla de la empresa Aztec, uso el 3% sobre el peso de los aceites. Y para intentar fijar el aroma uso un poco de arcilla blanca. Luego voy pesando aquí mismo la fragancia. Esta fragancia me ha gustado bastante, pero siento que el aroma es muy bajo en comparación a otras fragancias que he comprado de la misma marca. Así que para la próxima podría usar un poco más. Claro, siempre sin excederme del máximo permitido. Por aquí les voy a dejar la traducción de cómo lo describen en su web. Ok, pasemos a hacer el Chiaglia. Voy a ir agregando un poco de mis jabones previamente rallados y podríamos usar un rallador más finito para que los restos de jabón se vean incluso más pequeños en el jabón, pero yo lo he hecho así. A mí me gusta agregar mucha ralladura, aunque es cierto que no es lo más recomendable porque puede ser que no quede tan bien el jabón, pero me gusta usar lo más que se pueda, la verdad, para aprovechar los restos de jabón. Esto lo hago al ojo, es decir que voy agregando la ralladura de jabón y lo voy batiendo. Y sigo agregando ralladura y batiendo hasta que se sienta un poco espeso. Obviamente ustedes pueden usar mucho menos. Entonces seguimos batiendo la ralladura de jabón hasta que queden trozos muy pequeños en el bol, casi como puntitos. Y ahora sí, pasemos al método de transferencia de calor. Para esto iré pesando todas las grasas duras, que aquí estoy usando aceite de coco y manteca de karité. Luego sigo con la manteca de cacao. Mientras más pequeños los trozos de grasas, mucho mejor porque se van a derretir más rápido. Y ahora sí, preparamos la lejía. Para esto, previamente pesaré mi ácido cítrico y el agua total que me pide la fórmula. Mezclamos bien hasta que no queden puntitos de cítrico, se tiene que ver totalmente transparente. Antes de pesar la sosa, aquí les dejo un tip, este es mi envase plástico donde siempre guardo el ácido cítrico. Y lo que hago es pesar el envase vacío con tapa. Y este envase, por ejemplo, pesa 97 gramos. Entonces luego lo relleno con ácido cítrico y cuando veo que me falta poco para terminarlo o no sé si me alcanzará para hacer un próximo jabón o cuando tengo que hacer inventario de insumos, lo que hago es pesar todo el envase con tapa y también con contenido en la balanza. Y si por ejemplo me sale que pesa 197 gramos, eso significa que solo me quedan 100 gramos de ácido cítrico. ¿Por qué? Porque solo el envase pesa 97 gramos. Entonces los 100 gramos adicionales es del contenido, que en este caso es el ácido cítrico. Pues lo mismo hago con todos mis insumos que guardo en envases plásticos como el estiárico, las mantecas, aceite de coco, etc. Y si quieren más tips como estos, no olviden seguirme por Instagram, que a veces también hago dinámicas como el de responder preguntas a través de mis historias. O también hago contenidos con más info y tips. Bueno, sigamos. Y ahora nos toca ir agregando el hidróxido de sodio dentro del agua. El hidróxido ya lo había pesado, así que solo les muestro cómo lo voy agregando al envase, que tiene el agua y también el cítrico que hemos disuelto allí mismo. Y voy agregando de a pocos mientras movemos constantemente para que disuelva todo correctamente. Una vez que tenemos esto bien disuelto, ahora sí es hora de aplicar el método de transferencia de calor.
Así que lo que hago es usar mi colador y voy agregando la lejía súper caliente. En este momento estaba en aproximadamente 85 grados centígrados y lo voy agregando dentro del envase donde tengo las grasas sólidas. Y luego de esto a mover y mover sin parar. Las grasas que demoran más en derretir son el cacao y el karité, así que no dejen de mover. Yo esto lo hago con un batidor de globo que me parece más práctico, pero otras personas utilizan la batidora de inmersión para mover y de paso triturar un poco las grasas duras. Ahora sí, luego de que todo se haya derretido por completo, es hora de traer al protagonista, que en este caso es la ralladura de jabón que teníamos en el otro bol con las grasas líquidas. Y los mezclamos. Noten que a pesar de estar espeso por la cantidad de ralladura que he puesto, pues deja batir y mover sin problemas. Luego solo me queda batir muy bien hasta llegar a la emulsificación. Ahora empecemos con la parte divertida. Vamos a ponerle color a este jabón. Empiezo pesando un poco de la mezcla en un bol y a este le voy a ir agregando el color marrón que habíamos separado inicialmente. En esa primera capa uso la sangre de grado y para que quede con un color más suave le agrego dióxido de titanio que previamente he diluido en agua. Le agrego 2 cucharaditas, pero también lo podemos hacer al ojo. Le agrego también un poco de la fragancia que había reservado. No olviden mover la fragancia y la arcilla antes de agregarlo al jabón. Una última batida para que todo se integre bien y ahora a enmoldar. Para que tenga un efecto como en diagonal, le pongo esta tapa de madera de otro de mis moldes para inclinar de esta forma el molde. Pueden usar tablas o pueden usar toallas o lo que tengan a la mano. Lo importante es que se incline el molde para que quede con forma en diagonal. Muevo el molde un poco para que el jabón ocupe toda la base y lo mantengo sobre la tapa de madera para que quede con esa forma semi en diagonal. Para la segunda capa repetimos los pasos, solo que ahora agrego el bol C2, ¿no? Para la capa 2, que contenía un poco más de sangre de grado. Solo una cucharadita de dióxido de titanio. Y como veía que el color seguía muy suave, pues agregué un poquito más de sangre de grado, pero aquí cometí un error porque debía agregar más sangre de grado para que la diferencia de color entre la primera y segunda capa sea mucho mayor. Ok, ahora sí a enmoldar la segunda capa. Y aquí remuevo el molde para que la diagonal se forme, pero para el lado contrario. Lo voy a ilustrar mejor para que se entienda. En la primera capa pusimos la madera aquí, para que el molde quede con la diagonal así. Pero para la segunda capa cambiamos la tabla de madera para que la diagonal se vea así. Y repetimos esto con cada capa que vayamos haciendo. Bueno, seguimos entonces con el enmoldado del jabón. Con la espátula intento emparejar lo más que se pueda para que no se vea como una diagonal recta, sino que intente verse como una especie de montaña con sus ciertas curvas. Y repetimos todo lo anterior con la tercera capa. Y para el cielo agregaré un poco de azul, pero como el color del jabón es un poco amarillento realmente, pues cambia a un color medio verde. Así que agrego todo el azul que tengo en los bowls y raspo también hasta de la cucharita para que me alcance. También agregué toda la fragancia que quedaba y batí bien para que se integre por completo. Intenté darle una intensidad más fuerte usando una pizca de mica negra, solo un poquito, y ya cuando estaba como quería agregué un poco de mi bol principal a este pequeño envase. A esto le agregaba dióxido de titanio para aclarar un poco el color y a enmoldar con la ayuda de la cucharita. Voy a seguir repitiendo estos pasos. Agrego un poco de la mezcla en mi envase pequeño, le agrego un poco de dióxido de titanio y finalmente lo voy enmoldando con la cucharita. Para casi el final, simplemente sacaba el jabón de mi bol principal y lo agregaba directamente en mi molde. Y para tratar de que todo cuaje bien, a golpear el molde. El top, como siempre, lo hice como se pudo y ahora sí a limpiar los bordes. Luego de esto, pues lo tapo muy bien y 24 horas después ya corto mi jabón. Aquí podemos ver el corte del borde del jabón, pero mientras iba a traer mi mat para colocar los jabones recién cortados allí, se apagó mi cámara. Así que les dejo aquí unas fotos sin editar del jabón recién cortado y estas las tomé en diferente luz, por eso los colores no salen exactamente como se ven en la vida real. Lo más parecido a la vida real es esta foto. Si quieren ver más de esta técnica de confetti Chiaglia, aquí tienen otro video. Nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense.